Imagine ir de compras y que se convierta en una pesadilla. Elijah, un anciano negro, es brutalmente atacado en una tienda de comestibles por negarse a ceder su lugar en la fila. Pero hay más en la historia. El hijo de Elijah es un capitán de policía local y está decidido a hacer justicia. Mire hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia y créame, no creerá el resultado. No olvide comentar sus pensamientos y suscribirse para ver más historias como esta. Elijah Thompson, un hombre negro de 70 años, se ajustó el sombrero mientras se abría paso por la bulliciosa tienda de comestibles. Las luces fluorescentes eran duras para sus ojos envejecidos y el ruido constante de los escáneres que pitaban y los parloteos. Los compradores llenaban el aire a su alrededor. Hoy no fue solo un viaje de compras común y corriente. Estaba aquí por un propósito especial. Su hijo Derek, el orgulloso capitán de la fuerza policial local, fue anfitrión de una cena de cumpleaños para celebrar la ocasión. Elijah había prometido traer algunos de los platos favoritos de Derek, por lo que había pasado el día reuniendo todos los ingredientes y asegurándose de que todo fuera perfecto mientras Elijah esperaba. Pacientemente en la fila pensó en los años que habían pasado y lo orgulloso que estaba del hombre en el que se había convertido su hijo Derek. Siempre había estado comprometido con la justicia y decidido a proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Elijah a menudo sentía una oleada de orgullo sabiendo que Derek era respetado en la comunidad, un símbolo de fuerza y equidad, pero sabía que en muchos sentidos el papel de Derek venía con una carga pesada. Con un suave suspiro Elijah miró los artículos en su carrito y ajustó su postura cambiando su peso de una pierna cansada a la otra. La fila se movía lentamente, pero no le importaba. Era un hombre paciente, un rasgo que había adquirido durante una vida de desafíos a su edad. Había aprendido el arte de esperar y estaba contento de tomar la vida como viniera, pero hoy en el fondo de su mente sintió un poco de urgencia. No quería llegar tarde a la celebración de su hijo. De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. Oye viejo, muévetela. Voz era aguda, impaciente y llena de un claro borde de desprecio. Elijah se giró sobresaltado y vio a un joven parado detrás de él. Era alto, de hombros anchos y muy tatuado, con una expresión que goteaba arrogancia. Elijah miró al joven ligeramente sorprendido. Había experimentado falta de respeto en su vida, pero había algo diferente en la hostilidad en los ojos de este joven. Elijah permaneció tranquilo y ofreció un asentimiento cortés. Terminaré en breve, joven, respondió gentilmente volviéndose hacia el cajero, pero el hombre no estaba satisfecho. Dije muévelo, exigió su tono levantándose con irritación. No tengo tiempo para esperar detrás de gente como tú. Elijah parpadeó sintiendo un escalofrío familiar apoderarse de él. Había soportado el racismo a lo largo de su vida, pero era raro que se mostrara tan abiertamente en un lugar como este. Por un momento consideró hacerse a un lado. Después de todo, era un hombre que prefería evitar el conflicto, pero luego recordó la importancia de la velada y la promesa que le había hecho a Derek robándose. Se volvió hacia el cajero resuelto a terminar su compra sin ceder a la agresión del joven. No, Elijah dijo firmemente, aunque su voz permaneció tranquila. Casi termino, tendrás que esperar tu turno. El joven, expresión retorcida por la incredulidad y la ira, sus puños se apretaron a los costados y una mirada oscura y amenazante se instaló en su rostro mientras se acercaba a Elijah, que se alzaba sobre él. ¿Qué acabas de decirme? Gruñó, su tono peligrosamente bajo. El corazón de Elijah comenzó a latir más rápido, pero se mantuvo firme. Dije tendrás que esperar, repitió con voz firme. Así es como trabaja Lon. El joven soltó una risa burlona. El sonido se llenó de amargura y desprecio. ¿Crees que puedes decirme qué hacer?, se burló. No puedes decirme nada, no alguien como tú. El veneno. Sus palabras eran inconfundibles, un recordatorio sutil, pero punzante del prejuicio que Elijah había enfrentado innumerables veces antes. Por un momento, los recuerdos de indignaciones pasadas lo invadieron, pero se obligó a mantener la calma. Por favor, dijo Elijah en voz baja, con la esperanza de calmar la situación. No hay necesidad de hacer una escena, pero su calma solo pareció inflamar aún más al hombre. Con un movimiento repentino y violento, el joven empujó a Elijah con fuerza en el pecho. La fuerza del golpe lo tomó por sorpresa y antes de que pudiera reaccionar, se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Su cabeza golpeó el suelo duro y frío y una ola de mareo lo invadió cuando el dolor atravesó su cuerpo. La mueca del joven se profundizó cuando miró a Elijah. Quédate abajo, viejo, escupió, su voz mezclada con odio mientras Elijah yacía allí aturdido y desorientado. Sintió un dolor agudo y discordante cuando el joven lo pateó en el costado una vez, 2 veces. Cada golpe envió ondas de choque a través de su cuerpo y luchó por recuperar el aliento. A su alrededor, otros compradores jadearon y murmuraron. Algunos buscaron a tientas con sus teléfonos para grabar el incidente, pero nadie dio un paso adelante para ayudar. La atmósfera había cambiado y parecía como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Trampa, y todos en un momento surrealista de incredulidad. Ustedes nunca saben cuándo mantener su lugar. El joven se burló. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube oscura a través de la bruma del dolor y la humillación. Elijah logró levantar un poco la cabeza, abrió la boca para hablar y protestar,
Pero las palabras se le atascaron en la garganta, su cuerpo se sentía débil, sus fuerzas minadas por la violencia que acababa de soportar, apenas podía moverse y las caras de los espectadores se desdibujaron mientras luchaba por mantenerse consciente en la distancia. Elijah escuchó el leve sonido de las sirenas que se acercaban, la señal reveladora de que la gerencia de la tienda había pedido ayuda, pero en lugar de alivio, una sensación de pavor se apoderó de él. Sabía que con demasiada frecuencia la llegada de la policía no traía justicia para personas como él. La vista de él, un hombre negro herido en el suelo, podría ser todo lo que necesitaban para asumir el trabajo primero. Cuando las sirenas se hicieron más fuertes, Elijah cerró los ojos preparándose para lo que vendría. La policía llegó rápidamente, sus luces intermitentes arrojaban un brillo inquietante a través de las ventanas de la tienda. La multitud se abrió cuando dos oficiales entraron escaneando la escena, sus ojos se posaron en Elijah, que todavía estaba en el suelo, y luego se movieron hacia el joven que había dado un paso atrás, levantando las manos en una muestra de falsa inocencia. Gracias a Dios están aquí, oficiales, dijo, su voz goteaba con false relief. Este hombre me atacó. Yo solo me estaba defendiendo. Los oficiales miraron a Elijah, sus expresiones eran ilegibles mientras observaban la escena. Elijah, un anciano negro que yacía magullado en el suelo, y el joven blanco de pie sobre él con las manos en alto, era una imagen que parecía contar una historia pero no la verdadera. Uno de los oficiales, un hombre alto y corpulento con una mandíbula apretada, dio un paso adelante, y miró a Elijah. Su voz era plana, casi desinteresada. ¿Es así?, preguntó, aunque estaba claro que no estaba buscando una respuesta de Elijah. El joven asintió manteniendo su fachada. No sé qué lo hizo estallar, dijo confianza e inocencia, solo comenzó a gritar, y luego intentó golpearme. Tuve que empujarlo. Elijah luchó por hablar para explicar lo que realmente había sucedido, pero su voz era débil, sus palabras apenas audibles. Yo no lo hice. El oficial más bajo se movió hacia Elijah, su expresión se endureció. Levántate, ordenó bruscamente, su tono no dejaba lugar para la protesta. Elijah trató de levantarse, su cuerpo le dolía por el ataque, pero no podía moverse lo suficientemente rápido. Frustrado, el oficial agarró el brazo de Elijah con rudeza, y lo puso de pie de un tirón, ignorando el gemido de dolor que escapó de sus labios. No hice nada, Elijah logró decir, su voz débil pero firme. Él me atacó. Guárdalo, el oficial murmuró en voz baja, desestimando las palabras de Elijah. Sin pensarlo dos veces, solucionaremos esto en la estación. El oficial más alto se acercó al joven, y le dio una palmadita en el hombro. Estarás bien, dijo tranquilizadoramente, solo necesitamos tomarte una declaración. Mientras llevaban a Elijah hacia la salida, el oficial más bajo le dio un fuerte empujón, haciendo que tropezara. Sus piernas temblaban, su cuerpo todavía débil por el ataque, y el manejo brusco solo empeoró el dolor. Detrás de ellos, los otros compradores permanecieron en silencio, mirando en estado de shock, pero no dispuestos a intervenir. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la tienda y hacia el asiento trasero del auto de policía, Elijah sintió una profunda sensación de impotencia. Su cuerpo y su dignidad se hicieron añicos, y supo que nadie había escuchado su versión de la historia. Mientras el coche de policía se alejaba de la tienda, el frío metal de las esposas le mordió las muñecas y el mundo a su alrededor pareció desdibujarse. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con el dolor en su alma, el conocimiento de que a pesar de una vida de integridad y decencia, todavía podía ser tratado como un criminal por el color de su piel. Y mientras el coche de policía pasaba a toda velocidad por las calles, los pensamientos de Elijah se dirigieron a su hijo Derek. Sabía que Derek vendría por él, le creería, pero mientras estaba sentado en la parte trasera del coche sintiéndose completamente solo, no podía quitarse el miedo de que esta pesadilla apenas estaba empezando. Derek Thompson caminaba de un lado a otro por la sala de estar, mirando su reloj, por lo que parecía la centésima vez. El pequeño espacio decorado con recuerdos cuidadosamente seleccionados y fotos familiares se sentía más frío de lo habitual. Esta noche había hecho todo lo posible por su cena de cumpleaños, una celebración íntima con su padre, a quien había admirado toda su vida, pero la cena ya estaba lista y su padre Elijah no estaba por ningún lado. Elijah no era de los que llegaban tarde, especialmente no para una ocasión como esta. Derek había llamado al teléfono de su padre varias veces, cada vez recibiendo solo silencio. A cambio, una inquietud persistente se había instalado en su estómago. Tratando de mantener la compostura, Derek se tranquilizó con todas las explicaciones posibles. Tal vez el tráfico estaba malo, o tal vez Elijah simplemente había perdido su teléfono, pero no importaba cuánto intentara racionalizar. Una preocupación instintiva se apoderó de sus pensamientos. El tono de llamada familiar interrumpió su ritmo y el corazón de Derek saltó, arrebatando su teléfono de la mesa de café. Miró hacia abajo, esperando ver el nombre de su padre en la pantalla, pero en su lugar vio una notificación de uno de sus oficiales en el precinto. El mensaje era simple, pero discordante: nuevo detenido en la estación central, Elijah Thompson. Las palabras se volvieron borrosas por un momento mientras Derek miraba la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Su padre, un hombre de fuerza tranquila e integridad inquebrantable, bajo arresto. ¿Cómo era eso posible? Lo que sea que había sucedido tenía que ser algún tipo de error, algún horrible malentendido. Sin dudarlo un segundo más, Derek agarró su chaqueta y salió por la puerta.
Su mente daba vueltas mientras intentaba reconstruir lo que podría haber llevado a esto. Sabía que su padre no estaría en problemas a menos que hubiera una razón e incluso entonces no sería nada que justificara un descanso. Derek apretó su agarre en el volante mientras navegaba por las calles oscuras. Su mente pasaba de la confusión a una ira latente. Entendía muy bien el sistema. Lo había visto mal utilizado suficientes veces para reconocer lo fácil que era que la gente sacara conclusiones precipitadas, especialmente cuando un hombre negro estaba involucrado. Cuando Derek llegó a la estación de policía, la actitud tranquila que solía usar había sido reemplazada por una determinación fría y enfocada. Entró en su placa que se mostraba prominentemente en su pecho y se dirigió directamente al mostrador de recepción. El joven oficial estacionado. Allí levantó la vista. Su expresión cambió de un leve aburrimiento a la alarma cuando reconoció a Derek. El capitán Thompson, el oficial tartamudeó. Claramente tomado por sorpresa. Derek era conocido en todo el recinto como un líder justo pero sensato y, por la mirada en sus ojos, esta noche no era una excepción. ¿Dónde está? La voz de Derek era baja, pero sus palabras tenían un filo inconfundible. El oficial tragó saliva y su mirada se movió incómodamente. Señor, ¿a quién está buscando? Mi padre Elijah Thompson. Derek respondió que sus pacientes se estaban agotando rápidamente. Está aquí bajo arresto. Quiero saber por qué. Un destello de reconocimiento pasó por el rostro del oficial y miró nerviosamente a un colega cercano. Sí, señor, lo trajeron antes. Hubo algún tipo de disturbio en una tienda. La expresión de Derek se endureció y no esperó más explicaciones. Pasó junto al escritorio y se dirigió hacia el área de detención. Su paso era inquebrantable. Conocía la estación como la palma de su mano, cada pasillo y cada habitación, pero esta noche se sentía extraño el conocimiento de que su padre, un hombre que siempre le había inculcado los valores de la integridad, el respeto y la dignidad, estaba detrás de estos muros llenos. Él con una combinación de ira e incredulidad cuando llegó al área de detención los ojos de Derek escanearon rápidamente las celdas poco iluminadas allí sentado en un banco de metal al final del pasillo estaba Elijah su padre parecía cansado su mirada habitualmente firme, reemplazada por una de agotamiento y dolor el corazón de Derek, se encogió al ver a su padre llamó su voz se suavizó por primera vez esa noche Elijah miró hacia arriba y el destello de alivio en sus ojos era inconfundible Derek. Ignoró al oficial que estaba cerca Derek, se acercó a la celda, y le hizo un gesto al guardia para que la abriera el guardia vaciló mirando entre Derek y Elijah claramente inseguro de cómo proceder abre la celda Derek, repitió su tono no hubo discusión el guardia se apresuró a abrir la puerta haciéndose a un lado cuando Derek entró y se movió al lado de su padre Elijah, hizo una mueca mientras se apoyaba en el hombro de Derek para apoyarse su ropa estaba arrugada y un leve moretón se estaba formando. En su mejilla ¿qué pasó? Derek preguntó en voz baja mientras sostenía el peso de su padre Elijah, negó con la cabeza lentamente su voz se llenó de una tranquila dignidad, fue un malentendido o tal vez algo peor un joven en la tienda dijo que comencé algo con él hizo una pausa su voz vaciló, pero no Derek, solo estaba parado en la fila la mandíbula de Derek, se apretó mientras escuchaba la ira hirviendo debajo de su exterior tranquilo, sabía que su padre sabía que Elijah nunca instigaría una pelea especialmente no con un extraño la imagen de su padre un hombre al que admiraba y respetaba más que a nadie siendo tratado, así era casi demasiado para soportar hablaremos de eso más tarde papá dijo Derek guiándolo suavemente fuera de la celda vamos a llevarte a casa primero, mientras regresaban a la estación la mirada de Derek se posó en los oficiales que habían sido responsables del arresto de Elijah dos de ellos estaban cerca intercambiando miradas nerviosas, mientras Derek se acercaba a su padre a su lado, la ira de Derek cuidadosamente controlada, hasta ahora subió a la superficie tú también dijo su voz fría e inquebrantable trajiste a mi padre esta noche, los oficiales se movieron incómodamente claramente conscientes de la gravedad de la situación uno de ellos, un oficial más joven con expresión vacilante, se aclaró la garganta. Sí, señor, hubo un disturbio en la tienda y Derek lo interrumpió. Su voz estaba cargada de desprecio. ¿Le pidió su versión de la historia? ¿Se tomó el tiempo de averiguar qué sucedió realmente o simplemente creyó en su palabra? Asintió con la cabeza hacia Elijah. Los oficiales intercambiaron una mirada, claramente inseguros de cómo responder, señor. Solo estábamos siguiendo el protocolo. Uno de ellos tartamudeó. El hombre dijo que se estaba defendiendo y la ira de Derek se encendió y dio un paso más cerca. Su voz bajó a un nivel peligroso. Creíste a un extraño sobre mi padre sin una pizca de evidencia, sin verificar si había testigos o incluso preguntarle qué sucedió. Arrojaste a un inocente a una celda y te alejaste. Uno de los oficiales abrió la boca para responder, pero Derek levantó una mano para silenciarlo. Guárdalo. Tendrás tiempo para explicarte más tarde. Por ahora, quiero que pienses en lo que significa tener el privilegio de usar esa placa. Hizo una pausa. Su mirada se endureció porque ese privilegio podría no durar mucho.
Los oficiales acumularon más confianza evaporándose ante la furia de Derek, entendieron la implicación de sus palabras, sabían que enfrentaban serias consecuencias por sus acciones. Derek se volvió hacia su padre y colocó un brazo protector alrededor de su hombro. Vamos, papá. Mientras salían de la estación y salían al aire nocturno, Derek sintió que una profunda sensación de determinación se apoderaba de él. Su padre había sido tratado injustamente, humillado y arrojado a una celda sin causa, y, aunque Elijah estaba libre, ahora Derek sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No podía dejar que esto pasara. No podía permitir que los hombres responsables del sufrimiento de su padre escaparan de la responsabilidad. El viaje a casa fue tranquilo. Ambos hombres se perdieron en sus pensamientos. Elijah se sentó en el asiento del pasajero mirando por la ventana, con la mano apoyada en su regazo. La ira de Derek hervía a fuego lento debajo de la superficie, una furia controlada que exigía acción. Sabía que su padre era demasiado digno para exigir justicia, pero Derek no estaba. Él se aseguraría de que todos los involucrados, los oficiales, el joven en la tienda, enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Cuando llegaron a la casa de Elijah, Derek ayudó a su padre a entrar y lo guió a una silla. La cena que alguna vez había parecido tan importante ahora se sentía como un recuerdo lejano eclipsado por los eventos de la noche. Las decoraciones, la mesa cuidadosamente arreglada, todo parecía irrelevante frente a lo que su padre había soportado. Descansa, papá. Derek dijo suavemente arrodillándose a su lado. Me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. Me aseguraré de que paguen por lo que te hicieron. Elijah asintió con la cabeza, su expresión cansada, pero agradecida. Extendió la mano colocando una mano sobre el hombro de Derek. Gracias, hijo, pero recuerda que hay una manera correcta de hacer las cosas. Derek forzó una pequeña sonrisa aunque su mente ya estaba corriendo formulando un plan. Sabía que su padre era un hombre de paz, un hombre que creía en el poder del perdón, pero esta noche, Derek no sentía tal inclinación. Las palabras de su padre permanecieron en su mente, pero hicieron poco para sofocar el fuego que ardía dentro de él. Después de hacer seguro de que su padre estaba instalado, Derek salió de la casa con sus pensamientos centrados y su determinación inquebrantable. Los acontecimientos de la noche habían dejado una cosa clara: no podía simplemente alejarse del sistema al que dedicó su vida, el sistema que se suponía que debía proteger a la gente. Como su padre había fallado, y si el sistema no hacía justicia, él lo haría. Mientras se subía a su coche, Derek sabía lo que había que hacer. Habría consecuencias para los oficiales que habían arrestado a su padre sin cuestionarlo, y para el hombre que lo había atacado. Derek se aseguraría de ello. Esta noche el fallo del sistema se había convertido en algo personal y estaba decidido a arreglar las cosas. Mientras Derek estaba sentado en su coche, el peso de su decisión se asentaba sobre él. Sabía que no podía volver a casa hasta que se hiciera justicia. Siempre se había enorgullecido de seguir las reglas, de ser un oficial justo y equitativo, pero esta noche era diferente. Su padre había sido agraviado, humillado, y no podía dejar que los responsables se fueran sin consecuencias. Los primeros en su lista eran los oficiales que habían arrestado imprudentemente a su padre sin siquiera preguntarle su versión de la historia. Habían arrojado a Elijah a una celda basándose en la palabra de un hombre que no tenía credibilidad, sin pruebas y sin respeto, y aún así esos oficiales le habían creído más que a un anciano inocente. La mente de Derek corría mientras elaboraba un plan para asegurarse de que sus acciones no pasaran desapercibidas. Temprano a la mañana siguiente, Derek llegó a la comisaría con una sensación de fría determinación. Los oficiales que habían arrestado a Elijah ya estaban allí, luciendo incómodos y evitando su mirada. Sabían lo que venía. Derek no había perdido el tiempo en presentar un informe formal, iniciar una investigación interna. La cadena de mando fue notificada y los oficiales habían sido convocados para una audiencia disciplinaria. La sala de reuniones de la estación estaba en silencio cuando Drake entró, en su mirada dura como el acero. Los oficiales se movieron inquietos, la tensión lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Derek no perdió el tiempo en exponer los hechos, cada palabra pronunciada con precisión y una autoridad innegable. Enumeró sus fallos, su negligencia y su absoluto desprecio por el debido proceso. Los oficiales bajaron la mirada, el peso de sus palabras se asentó sobre ellos. La realidad de la situación se hizo evidente. No seguiste el protocolo, Derek, dijo su voz uniforme y controlada. No reuniste ninguna evidencia. Usted tomó la palabra de un hombre sobre el otro sin cuestionarla, y debido a eso un hombre inocente sufrió. Uno de los oficiales trató de protestar con su voz débil y llena de miedo. Señor, no sabíamos, pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Derek lo interrumpió con una mirada aguda. Pensó que estaba mal y ahora enfrentará las consecuencias. El comité disciplinario, que incluía a los superiores de Derek, revisó la evidencia y escuchó el relato de los eventos de Derek. No tardaron mucho en tomar una decisión. Los oficiales fueron suspendidos en espera de una investigación adicional. Sus carreras pendían de un hilo. Cuando salieron de la habitación, con la cabeza gacha, Derek no sintió simpatía. Habían fallado en su deber y merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con los oficiales tratados, Derek volvió su atención al hombre que había comenzado todo. Kyle, el joven que había atacado a Elijah en la tienda de comestibles. Derek
sabía que no podía confiar solo en el sistema de justicia para responsabilizar a Kyle. Los tribunales podrían ser indulgentes, podrían verlo como un joven con problemas en lugar de un agresor violento, pero Derek no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Usando sus conexiones dentro del precinto, Derek aseguró que Kyle fue arrestado y acusado de agresión. Sabía que esto podría ser lo máximo que podría lograr dentro de los límites de la ley, pero estaba decidido a hacerle entender a Kyle el peso de sus acciones. El arresto fue rápido y Kyle fue puesto bajo custodia. Su comportamiento arrogante vaciló cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. La puerta de la celda se cerró de golpe y Kyle se encontró solo. La fría realidad de su predicamento se apoderó de él. Derek observó desde fuera de la celda, su mirada firme mientras observaba al joven que no había mostrado remordimiento, ningún arrepentimiento por sus acciones por un breve momento. Derek consideró hablar para él, haciéndole saber el dolor que había causado, pero sabía que Kyle no escucharía, no entendería. Algunas personas solo aprenden de la manera difícil y Derek estaba más que dispuesto a asegurarse de que Kyle aprendiera la lección. Los días pasaron y Derek siguió de cerca los procedimientos. La investigación sobre la conducta del oficial avanzó y los cargos contra Kyle se finalizaron, pero a pesar de las consecuencias oficiales, Derek sabía que había una parte de él que todavía se sentía inquieta, que quería una sensación de cierre más allá de lo que el sistema podía proporcionar. Una noche, Derek recibió una llamada de un viejo amigo, un ex oficial que había trabajado en el precinto hace años. Este amigo conocía gente que podía hacer que las cosas sucedieran en lugares donde la ley a veces se quedaba corta. Le ofreció a Derek una oportunidad para asegurarse de que el tiempo de Kyle en la cárcel estuviera lejos de ser fácil, que sintiera el peso de sus acciones de una manera que las palabras nunca podrían transmitir. Derek vaciló, el conflicto interno lo carcomía, siempre se había enorgullecido de seguir la ley, de ser un faro de integridad, pero esta noche pensó en su padre, en el dolor en los ojos de Elijah mientras Derek contó los eventos en la tienda de comestibles. Derek sabía que a veces la justicia necesitaba una ayuda en la mano, un recordatorio de que las acciones tenían consecuencias más allá de lo que los tribunales podían entregar con una resolución tranquila. Derek aceptó la oferta sabiendo que era una decisión con la que tendría que vivir. Se hicieron los arreglos y pronto Kyle se encontró enfrentando una serie de accidentes en la cárcel que lo dejaron conmocionado y humillado. Derek necesitaba saber los detalles, confiaba en que su amigo lo manejara y, aunque no disfrutaba de la idea del sufrimiento de Kyle, sintió una sensación de cierre al saber que la dignidad de su padre había sido defendida de una manera que Kyle nunca olvidaría. A la mañana siguiente, cuando Derek llegó a la estación, recibió la noticia de que Kyle había sido trasladado a una instalación diferente. Su espíritu se quebró y su arrogancia fue reemplazada por miedo. Derek no sintió piedad. Para él Kyle se había ganado cada momento de incomodidad, pero había una pesadez en el corazón de Derek, una sensación de que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Al regresar a casa, Derek encontró a su padre esperándolo sentado en su silla favorita, junto a la ventana. Elijah miró hacia arriba. Cuando Derek entró, su mirada se llenó de una tranquila comprensión. Derek sabía que su padre había sentido el peso de sus acciones, el precio que la justicia había cobrado. En su alma, sentado al lado de su padre, Derek trató de encontrar las palabras para explicar, para justificar lo que había hecho, pero Elijah puso una mano en su hombro, su toque suave y tranquilizador. Lo sé, hijo. Elijah dijo suavemente, su voz llena de una sabiduría tranquila. Hiciste lo que pensaste que era correcto, pero no dejes que cambie quién eres. Derek sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras miraba a los ojos de su padre. Elijah siempre había sido un hombre de paz, un hombre que creía en la fuerza del perdón, y aunque Derek había tomado un camino diferente, ahora entendía que las palabras de su padre tenían una verdad más profunda, un recordatorio de que la justicia no siempre era limpia, no siempre estaba libre de consecuencias. Por un momento se sentaron en silencio, el peso de los últimos días se apoderó de ellos. Derek sabía que había hecho lo que tenía que hacer, pero también comprendió que la línea entre el bien y el mal se había desdibujado, dejándolo en un lugar que no era ni blanco ni negro cuando dejó el lado de su padre. Derek sabía que los eventos de los últimos días permanecerían con él como un recordatorio constante del costo de la justicia. Había defendido el honor de su padre. Había hecho que los responsables rindieran cuentas, pero a un precio que solo él pagaría al final. Se había hecho justicia, pero cuando Derek salió a la noche, no pudo evitar la sensación de que algo dentro de él había cambiado, dejando una marca que permanecería mucho después de que el recuerdo de la arrogancia de Kyle y la negligencia del oficial se hubieran desvanecido mientras se alejaba de la casa de su padre. Derek sabía que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones, pero esta noche, cuando miró hacia atrás por última vez, sintió una tranquila resolución, una determinación de defender el legado de su padre y proteger la dignidad de aquellos que no podían protegerse a sí mismos sin importar el costo. Esta historia nos recuerda que la justicia no siempre es sencilla y que la lucha por la justicia es una lucha por la justicia. Lo que es correcto puede dejar cicatrices duraderas.
La terrible experiencia de Elijah y la determinación de su hijo Dirk mostraron hasta dónde llegan las personas para proteger a sus seres queridos y honrarlos. Si esta historia te conmovió, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Haz clic en me gusta y suscríbete para ver más historias poderosas como esta. Gracias por mirar.